Welcome to La Family Calderon. You're going to see the mission trip in El Salvador. We are La Family Calderon. Where are you going? We're going to the Salvador. El Salvador? And what are you going to do there? We're going to do a mission trip. This is a roller coaster. Woo! Hola. Hola, familia. Bienvenidos. Bienvenidos a El Salvador, hermano. Hola. We have been planning this for almost 4 months already. Yeah. How do you feel about El Salvador? I was very excited to be able to unite with our friends from Toronto, Canada. And actually, there is a whole bunch of other friends that are coming from other countries. This is an international mission, and we all got together to go to El Salvador. I haven't been there before, and I really like to know new countries, and I'm expecting what is going to happen there. Today, we have some very special guests. Iván y Deya Méndez. They are very close to us, very dear friends, and we want them to share with us all the things that happen in El Salvador. They are very special, and we love them very much, and we have learned from them a lot. Colombianos casados o viviendo juntos hace 37 años ya, nos casamos hace 25, tenemos 5 hijos, 5 nietos, vivimos en Toronto, Canadá y tenemos un ministerio, también tenemos negocios, pero tenemos un ministerio y nos dedicamos a la restauración de familias porque nuestra familia fue un desastre y por muchos años vivimos procesos y aprendimos muchas cosas que ahora queremos compartir para que las familias que estén en dificultad no tengan que pasar toda esa cantidad de años y los mismos procesos, sino que puedan tener herramientas para sanar. Ok, nosotros conocimos a la Family Calderon hace más o menos como 7 años. Nos conocimos por un taller que nosotros dimos aquí en la ciudad de Pereira y ellos llegaron a ese taller a recibir y fue muy chistoso porque al principio nosotros estábamos dando el taller y yo me acerqué al padre de la Family Calderon a hablar con él y le di una palabra y se puso así como bravo, pero al final fue muy lindo porque el Señor le habló y nos ofreció su casa para venir a quedarnos cada vez que viniéramos a hacer misiones, a hacer cosas a Colombia y de ahí nos hicimos súper amigos. El vínculo que nos une es, yo creo que más que amigos somos como hermanos. Bueno, un gran amigo nuestro, Pastor Víctor Presa y su esposa, su familia son salvadoreños y viendo la necesidad tan grande y el momento tan coyuntural que está viviendo la nación del Salvador, tuvieron una carga inmensa por ir allá y que las herramientas que tenemos de sanidad y restauración pudieran ser entregadas en diferentes niveles, no solo a nivel de gobierno, policía, líderes empresariales, familias pastorales, niños de escasos recursos, muchachos en las escuelas y pues bueno, se nos abrieron las puertas y pudimos hacer mucho más incluso de lo que esperábamos. One of the things that really impacted me was that we were able to go to this place, government, you know, this building where a lot of things happen, and we were there, you know, very humble, and we were part of giving these talks to the police and the chaplains there. The chaplains came from all over the country to this one location to hear us talk, and we were specifically talking about the theme was suicide prevention. And as you know, I am a military vet. There is a lot of people in the United States who are committing suicide every day, mostly veterans, you know, in our community of military. And there is over 22 people committing suicide every day. Yo fui más bien por un departamento diferente de la que es la ingeniería civil y mi fuerte era construir puentes, imagínense, construir puentes. Creo que eso es más que hacer un puente para nosotros. Y
y estuve construyendo puentes en Irak y en Afganistán, 4 tours, 4 viajes, casi 3 años de tiempo lejos de mi familia. And so when I was able to give this information to them and talking to them, they feel that they can connect with me, you know? And it was amazing because they were so attentive to the things that we were saying, that we were all saying, because it was a group of us that went to talk to them. Ustedes no se imaginan el impacto que ustedes están llevando a todos los policías a los que ustedes pueden tocar. A la hora que ustedes le den a esos hombres y mujeres que les van a ayudar a tomar mejores decisiones sobre ellos. La Policía Nacional está sufriendo, o más bien invirtiendo en capacitar a sus oficiales y a su personal, porque hay un gran flagelo de suicidio, no solo en la población, sino en la misma policía. Nos dieron la oportunidad de hablar con ellos, de trabajar con ellos en restauración. Yo creo que todo el mundo está preocupado al final del día por lo que está pasando, por lo que puede llegar a suceder, porque están quedando muchos niños sin padre. Entonces la gente dice, ¿dónde están derechos humanos? Y del otro lado están diciendo, ¿pero dónde estuvo derechos humanos cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando? Y yo creo que es reeducar y entender que hay un Dios que puede cambiar el corazón y la mente de las personas, porque todos estamos preocupados porque pensamos que la problemática puede llegar a ser peor de lo que ha venido pasando hasta el momento. Como ministerio hemos entendido la necesidad de que la sociedad no va a cambiar a menos que la familia sea restaurada. Por eso tenemos un grupo, nos llamamos Amigos NA, del cual la familia Calderón es miembro. Y aunque estamos en diferentes países, en diferentes ciudades, trabajando en diferentes áreas, pero confluimos siempre en lo mismo, establecer el reino y sanar familias. Pero una palabra que usted pueda dar a esa persona de aliento, de que todo va a estar bien, de que venga aquello que usted está, que está sucediendo con usted, eso va a cambiar la vida de esa persona. In this mission, I serve with the kids. We were sharing with them a lot of our testimonies and teaching them how God is perfect, how He loves them, and how is His design for their lives. Nosotros servimos a los niños, a que los cuidáramos, a que hiciéramos manualidades, a que hiciéramos muchas cosas y sobre todo para que conozcan de Dios. And I told them about my testimony from my childhood, and they were like amazing, like asking everything. And the group, the team, was very special. I remember Magali, Anna, they were teaching me how to share this with them. Nosotros aprendimos con los niños sobre los insectos. Cada vez que nosotros veíamos un insecto, nosotros lo dibujábamos y también lo escribíamos. Nosotros aprendimos sobre una matica de la obediencia y el comportamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con esta semilla si nosotros obedecemos, si nosotros leemos la Biblia, si le hacemos caso a nuestros papás, si alabamos a Papito Dios? ¿Qué va a crecer? La semilla. ¿Y qué es la semilla? El amor. El amor de Dios. Cada vez que nosotros cometemos errores, la semilla no siembra y entonces se llena de rocas y ponía rocas. No puede sobrevivir y no puede nacer bien. En cambio, cuando nosotros sembramos una semilla, la semilla la echó en la coca
y le lleno de tierra, que es la obediencia, el comportamiento, escuchar a sus padres también. Y entonces empieza a crecer muy bien y sana, fuerte, y estaba lleno de obediencia, de amor. Tuvimos una oportunidad hermosísima de trabajar con un grupo de jóvenes, hijos de esos pastores, también jóvenes de las escuelas de ahí del Salvador, y con niños. Los chicos no querían ir, tenían una expectativa terrible, decían, no, qué pereza ir por allá 2 días o varios días en conferencias y charlas y lazos. Y resulta que encontraron un ambiente en donde fue solo dinámicas, en las piscinas, juegos, competencias, concursos, que no solo se divirtieron, la pasaron delicioso, después ya no se querían ir, sino que recibieron muchísima sanidad y muchísimas herramientas de restauración. Fue un trabajo en equipo impresionante. Cuando tú vas a una misión es desde limpiar las mesas, recoger la basura. En eso tratamos de trabajar cubrir todas las áreas. Y que todo salga bien, porque a veces es difícil. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Todos tenemos algo que aportar para esto. Algunos tienen el tiempo, algunos tienen recursos monetarios, algunos tienen talentos, dones, habilidades, pero simplemente ser espectadores y aplaudir o criticar no nos hace parte del cuerpo de Cristo. Todas esas heridas que nosotros tuvimos son las que nos tiene haciendo lo que hoy hacemos, viajando, ministrando, queriendo restaurar familias, queriendo restaurar personas, queriendo ayudar a que la gente se encamine, traer una nueva esperanza. Dios nos sacó de aquí, te puede sacar a ti, puede sacar a cualquier persona. I had the opportunity to share a message, and when they invited me to share the message to a church, I asked the Holy Spirit, and He talked to me about love. 1 Corinthians 13 is a chapter that is teaching us about how to love. Esta noche es una noche de sanidad, no la física, sino primeramente la del alma. Y yo le dije, Señor, ok, estoy preparada, estoy lista, porque yo abrazo la sanidad interior primeramente. Porque cuando somos sanas en nuestro corazón y en nuestras emociones, nuestro cuerpo es sano. How be patient, how endure, how forgive. And I was sharing this with the women in the church, and that night was very special. That night, I remember that we experienced some deliverance from some of them, and they were free. O si solamente necesitas a Jesús, sentir un abrazo de Él, por favor, ven acá. No te retraigas, nadie acaba de decir nada de ti, porque este tiempo fue cubierto por la presencia de Dios, y nosotros vamos a ver el amor manifiesto de Dios en este lugar. Padre Celestial, hoy yo te pido una doble, Señor, una doble porción de tu presencia. Hoy yo te pido que abraces, Señor, a la que necesita ser abrazada. As a matter of fact, we got to El Salvador a little bit early, a couple days to be closer, right? Because we wanted to help Victor Press and his wife with the coordination and buying the things that they needed. And we took a little bit of time off to go and see the places.
The city or the town, the place that we were doing the mission trip was Chalchuapa. In Chalchuapa, there is a ruins. There are some ruins, and we were visiting that place. Beautiful. We were taking pictures, having fun. Oh, I remember that there is a big tree full of mangoes, and my husband was taking some rocks, throwing to the tree, and the mangoes were falling down, and we were eating full of. My teeth were full of mango hairs. This is my wife eating the mango that is coming out from that tree. Look. Oops. And that's Benji. Benji, come here. Come here. Like the mango? What are you eating, man? Mango? Is it sweet? Very sweet. Oh, wow. And we are eating mango in the ruins, the Maya ruins. Chalchuapa. Chalchuapa. It was a special time. Yeah, it was great. The ruins is pretty amazing to see this because they talk about history. Talks about that there is a huge volcano that exploded back in 700. Yeah, 700 after Christ, and this mega volcano Covered the whole area. I mean, we're talking about kilometers and kilometers of area that had to be evacuated. And they were talking about that it took about 100 years before they came back. You are right here in Cerro Verde. Cerro Verde is at Santa Ana volcano. Come on, Benji. Whoa, that is very cool, man. Look at that. Whoa, Benji, come on. Nos encontramos unos árboles cortados que eran en forma de túnel y era un túnel porque habían puesto algo que pareciera un túnel, pusieron los árboles abajo y todo y pusieron unas escaleras. Entonces nosotros decidimos ir, caminar en ese túnel para que pudiéramos subir. Wow, look at that. That is an amazing sight. It's an amazing sight. Hay tantos volcanes que nosotros buscamos y adivinen cuántos volcanes hay. Hay 170 volcanes en El Salvador y yo nunca había visto un volcán tan cerca y que le saliera el humito ahí. We are right now in El Salvador, Santa Ana volcano. What an amazing sight this is. We are in the top of the mountain, next to the crater of this volcano. And it just comes to mind, it just dawns on me that the power of God is way beyond our measure of understanding. You know, how can we understand how powerful our God is? Nosotros fuimos a nadar en un lago del volcán muy grande. Estuvimos los volcanes son así, nosotros estuvimos en esta parte y seguía derecho y ahí donde fuimos a nadar y yo monté con mi papá para ir al otro lado. Mi mamá se fue en un botecito ahí con todos. Y yo me quise ir en un jet ski. Estuvimos esperando a que estuviera habilitado y nos dejaban ir 30 minutos, pero mi papá pagó y pagó y pagó para que quedara 1 hora, 2 horas y ahí, por horas. Entonces nosotros
Yo me fui con mi papá y andaba lo más de rápido, como un veloz, mucho más rápido. Y también después cuando yo me monté con mi mamá iba tortuga. Pero cuando yo le decía a mi mamá, entonces mi mamá me dejó ir y yo iba todo lo rápido y mi mamá se le fue la gorraca. Fuimos al otro lado y el agua estaba muy calientico porque el agua del volcán es muy caliente. Nos metimos, me dio un segundo frío, pero ya después sí sigo nadando y todo. Ya es calientico, y era muy chévere. Eran puras roquitas, puras plantas en el agua. Dos, tres. Mi papá hizo un corazón en la tierra y decía el nombre de mi mamá, lo escribió con una flecha de amor que se le puso en el corazón y se tomó varias fotos conmigo y ella sola, porque mi papá le había hecho de amor. Wow. You really did it this time. Huh? There is a very special couple that we want to thank. He is Victor Presa and his wife Celia. This is a very beautiful couple. They are the ones that organized this mission trip. It was born in their heart. This is really what was in God's heart, but they followed God's direction to get all these people together, over 35 people, to go to this mission trip. And you can't imagine the logistics that had to go into this planning for them to be able to get this done. I mean, we're talking about airplane tickets, we're talking about the stay at the locations where Everything was amazing. The location was beautiful, the food, the transportation, everything. Everything had to be arranged and organized. And as our friends were saying, this is something that evolved into something bigger. You know, it was just supposed to be for pastoral couples that we were going to be ministering to, and it turned out to be this huge thing. I mean, it was amazing. We really enjoyed it. Thank you, Pastor Victor. So thank you, Celia. Thank you to this beautiful family for allowing us to be a part of this great mission. I was born in a small town in Colombia, South America. My second name is Catherine. And mine is Julio, and I don't like it. I was born in Pereira, Colombia. I was raised by my grandma until the age of 10. If I am home, I don't like to take a shower. I finished my high school during nighttime. I was a social smoker. I met my dad for the first time at 18 years old. I wasn't the most responsible in high school. I moved to the US at age 19. Yellow is my favorite color. When I joined the Navy, I was 20. I rode on an airplane for the very first time when I was 9 years old. Get this. While in the Navy, I served in the Iraqi war and Afghanistan war. Greek is my favorite food. When I was in the Iraqi and Afghanistan war, I built bridges. I want to have a golden retriever. I retired as a chief at the age of 40. I am a judicial and criminology investigator. I have a bachelor's degree and 2 master's degrees. I am an only child. I worked in Hollywood as a military extra. I have a frustrated dream is not to be a worshiper. Every other night, I apply creams on my face. I bought my first house when I was 23.
Since I was 50 years old, I apply sunscreen on my face. I used to smoke cigars. I'm afraid of cockroaches. I was a salsa dancer. I don't like onions. When I worked in Hollywood, I was sent to cast for a movie, and it was a porno movie, and I ran away. I met my dad when I was... No, mi amor. Para mí la familia Calderón es unas personas que yo amo profundamente y las amo no solamente porque son mis hermanos en la fe, las amo porque son unas personas que entregan, unas personas que supremamente dadivosas, que honran, que aman y que quieren establecer el reino de Dios en la tierra. Yo creo que para mí ver lo que ellos hacen tan desinteresadamente con tanta gente, con tantas personas y ellos enseñan y ayudan mucho a esas personas. Entonces para mí los animo a que los vean, a que los apoyen y a que crean de verdad que lo que ellos muestran en las cámaras es real. Once again, one of the reasons why we make this reality is for you to be able to see the real life story of a missionary family. And this includes us as a family having fun, laughter, joy, happiness, all the things that includes being able to share with each other. And so if you have any questions or have anything that you're living right now that is difficult, let us know. Make sure that you leave a comment or make sure that you contact us through info@lafamilycalderon.net. You can visit our website, lafamilycalderon.com. You can see all our social media, all the point of contact, and we are going to be more than happy than to answer all your questions or try to answer all your questions. Bueno, y queremos invitarlos a ustedes a que sean no solo espectadores y sigan y compartan todos los episodios de la Familia Calderón, sino que sean parte de la familia Calderón y de lo que se está haciendo. Una familia que está dando su vida para que otros tengan vida, para restaurar en diferentes ciudades. En este momento están en un proyecto hermosísimo aquí en la ciudad de Pereira, pero esto se lleva por todo el mundo. We really recommend you to stay tuned with us. In the next episode, you're going to see something very new and fresh in this reality. Remember when we talked about in the beginning of this season is going to be recharged with a lot of new stuff, so stay tuned. Don't miss it.